La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER, En 10 horas y media. La Hora Extra, Este apocalipsis va a estar muy bien hecho. De la hostia, coño. con Dani de la Fuente. Con el fin. Bienvenidos, bienvenidas al apocalipsis, que es el contexto en el que hoy vota Europa. Así resume la situación José Martret. Apocalíptica, y de todos estos mensajes tan apocalípticos que parece que estamos viviendo en nuestro día a día, entre las crisis climáticas, las crisis sanitarias, las crisis sociales, los extremos políticos, la extrema derecha, los fascismos que están apareciendo y tomando mucha voz, y todos son mensajes como muy apocalípticos. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas. Cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. Aquí estamos nosotros desde la cultura para advertir o concienciar de este apocalipsis climático y democrático. Martret dirige El fin, una obra escrita por Paco Gámez que nos presentaba Roto en el Teatro del Barrio hace un mes, una historia de abusos sexuales en la infancia. Esto no tiene nada que ver. Yo tenía ganas de escribir algo que fuese vitalista y que mirase hacia el futuro. Y surgió esta historia del fin del mundo en el que Lina... El fin del mundo mira mucho al futuro. Bueno, mira al futuro, quiere decir... Nos coloca como en un final posible y en las decisiones vitales de qué hacemos con nuestra vida. Con El fin, Gámez ha ganado el certamen internacional de comedia del Teatro Español. Mi esfuerzo era generar un texto con los resortes de comedia y con estructura de comedia que fuese una comedia contemporánea, pero bebiese mucho de los clásicos y de grandes autores como Aristófanes o de nuestra tradición literaria española como Miura o Poncela. Pedro Sánchez es Historia de España y... Este país está presidido por una mujer, y esa mujer la interpreta Silvia Abril, y ella es la que da la noticia de este fin del mundo. Entonces... Una obra muy coral, un gran reparto encabezado por Toni Acosta, una profesora de secundaria. El personaje de Elina, siento tanta admiración por todas esas mujeres que se levantan cada mañana y van a su trabajo, pero además se encargan de sus familias y llevan la logística de sus casas, y en realidad nunca se han parado a pensar si eso es de verdad lo que ellas querían hacer, lo que ellas quisieron hacer cuando iban al instituto. Nos quedan 10 horas y media antes del fin. La obra nos lanza estas preguntas. ¿A qué hemos renunciado a la vida? ¿A qué hemos dedicado la vida? Si te despides de tu familia, si cumples tus sueños, si dejas las cosas como están y disfrutas de las horas que te quedan, o sea... Puede ser terminarte el libro que te estás leyendo o puede ser cruzarte el país para terminar de realizarte como persona, ¿no? Sabiendo que todo eso se va a acabar. ¿Dónde se quedaron nuestros sueños? ¿O de verdad puedo realizarlos? ¿Puedo ponerme a hacer algo por ellos? ¿Puedo ponerme a escribir mañana si yo quería escribir? ¿Y ustedes? Cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los... Secún de la Rosa, bienvenido a la Hora Extra. Muchísimas gracias. Secún viene a presentarnos Polar, una comedia teatral protagonizada o atravesada por una osa polar y que trata el cambio climático. ¿Cuánto te preocupa a ti el cambio climático? ¿Cuánto de concienciado estás? Y siendo un asunto tan serio, ¿se puede hacer comedia de él? ¿Hay que reírse de todo en esta vida? A ver, te hablo sin filtros, ¿eh? Venga. O sea, me genera más rabia que preocupación o que ocupación, incluso te diría. No sé si soy buen ciudadano, porque mis padres, por ejemplo, que son súper cambio climático toda la vida, son de estos señores mayores que viven en un pueblo en San Carlos de la Rápita, que ven una botella de plástico y la tiran y todo el día reciclando y tal. O sea, veo a tantas madres, tantas yayas, tantos yayos reciclando, y luego un avión que se coge cualquiera por ahí contamina más que 100.000 yayas recogiendo botellas. Entonces todo esto me produce mucha rabia. Polar está escrita y dirigida por Rulo Pardo. Sí. Secún
Sahagún, Cristina Gallego, Natalia Hernández, Chema Adeba y la voz en off de Aitana Sánchez Gijón completan este reparto. Habéis estrenado en los teatros del canal hace unos días. ¿Cómo ha surgido esta constelación? ¿De dónde viene la idea? ¿Qué te enganchó? Bueno, lo primero que me enganchó fue Rulo, porque nos conocemos pues desde que éramos unos críos, como diría Patti Smith, y en el Alfil, que montábamos nuestras primeras obritas, y siempre me ha gustado mucho su sentido del humor y su locura. Él tenía muchas ganas también de algo suyo, de su mundo loco, cómo sería con actores que él dice que admira y que nos quiere, vamos a creerle, como pues eso, Cristina, Chema, Natalia o yo. Y es verdad que hemos sido muy pejigueros, por ejemplo, Natalia y yo en las 2 escenas que tenemos en la obra, sí que hemos intentado meterle a este mundo loco de Rulo que los personajes tengan su humanidad y su poética. Hay 3 escenas en la obra, la primera en un salón, la segunda en un bar, la tercera en la montaña, en las 3 esperando a que aparezca esa osa. Y es una pregunta que nos hacemos en el programa de hoy y que se hace también ese ecologista al que interpretas. ¿Qué harías si te quedaran unas horas de vida? ¿Qué sueños tienes, Sekun, todavía por cumplir? Ay, Dios mío, no lo sé. Mira, ahora que me dices lo de las horas de vida y tal, o sea, no me lo llevo a una cosa tan tremenda, me lo llevo más como a vivir el presente, ¿no? Porque me imagino que lo que haría sería vivir esas horas con tu pareja, con tus seres queridos, buscar momentos de felicidad o no sé, o un instante de... Me imagino que intentaría eso, ¿no? Dar y recibir felicidad. Pero esto pasa en el teatro. En el teatro es que por eso a mí me enamora tanto, porque por algún motivo yo que nunca vivo el presente, siempre estoy o tengo links con el pasado o proyectando a ver qué puedo, qué quiero mejorar, tal. En el teatro, esa hora y media, creo que el público y actores vivimos el presente. Porque no se puede hacer otra obra, no, tienes que hacer la obra. Entonces estás ahí con la emoción del compañero. O sea, no puedes que te vas a ir a pensar en algo mientras estás haciendo la obra. No. Dicen que esto lo hacían los antiguos, que escuchaban el fútbol entre bambalinas. Yo no soy capaz. Todavía hay quien lo hace, ¿eh? Sí, dicen eso, ¿no? Yo no. No vamos a decir nombres, pero hay quien va con un pinganillo al teatro. ¿En serio? Nombres conocidos, sí, de vuestra profesión. Ay, pues quiero saberlo. luego te lo voy a contar. Vale. Durante la pandemia y después Filomena, aprendimos lo frágil que es el ser humano, la fuerza que tiene la naturaleza y cómo a veces puede vengarse, ¿no?, del daño que le hacemos. De la pandemia, ya que has mencionado antes el COVID, íbamos a salir mejores y al final tenemos que dar gracias de que hemos salido. Sí, esto de que íbamos a salir, o sea, también provoca mucha confusión, mucha locura al personaje del ecologista de la obra. Y Rulo ha sido muy canalla porque es ecologista, pero realmente quiere serlo, de qué viene huyendo, cuál es su pasado, por qué odia tanto a la gente, ¿no? Tiene como estos últimos años de la pandemia ahí en la cabeza. Entonces es muy, muy interesante hacer comedia desde esta parte tan, ¿no?, de descreimiento. Yo personalmente sí que estoy un poco descreído del ser humano. No sé si esto íbamos a salir mejores así de verdad. Bueno, ya durante la pandemia me pasaba un poco, que me ponía un poco yo nervioso con muchas cosas. Pero no, yo creo que no hemos salido mejores. De hecho, creo que hay mucha más ceguera de la que había antes, que nos tendremos que dar cuenta con los años lo que ha representado esto, porque a mí me ha llegado a pasar, yo pasé un COVID muy grave, con neumonía bilateral y el hospital y tal, y luego he estado en cenas, en reuniones y en sitios, y aún uno tiene que escuchar, pero si eso no era verdad, o si eso no sé cuántos, pero tal y cual, pero sí, pues yo es que como no lo viví tal, esta cosa de que como yo no lo viví, me parece muy tremendo. Descreído con el ser humano, te quiero preguntar también si descreído con la profesión, porque en la primera escena interpretas a un cineasta en horas bajas, podríamos decir. Hay unas cuantas reflexiones o pullas que se lanzan en ese diálogo que mantienes con tu expareja sobre la profesión del actor y por las que te quiero preguntar. ¿Se os olvida que hay miles de oficios en el mundo y que el vuestro es como todos los demás? ¿Os creéis los artistas especiales? ¿Hay demasiado ego y vanidad en la profesión? Pues seguramente que haya mucho ego y vanidad en la profesión, pero también, por ejemplo, yo en esto no soy tan descreído. Yo creo que, te hablo del tipo de actor que me gusta, me gustaría ser y los que tengo a mi alrededor. No, veo mucho más ego y vanidad en otras zonas. Yo ahora que estaba escribiendo el guión de lo que espero, ojalá sea mi segundo proyecto audiovisual como director, creo que la mayoría de los actores, los artistas o la gente que plasma en el arte sus vivencias y su creatividad pone todo su aprendizaje y su empatía en algo.
sea en los personajes de un cuento, sea encima de un escenario, sea en una performance. Entonces ahí canalizas, ahí humanizas, ahí empatizas, ahí muestras y eres reflejo. Y hay algo donde de tu ego, tu vanidad ya se calma. Creo que el ego descansa ahí porque estás en función de contar algo. Creo que es más peligroso actuar en la vida diaria y no tener un sitio donde poner eso. Veo mucho más egos en otras profesiones, en otros sitios. Bueno, vámonos ahora por la Gran Vía, vamos a ver un festival de gente autofotografiándose, que más ego que eso, ¿no? Ya. Ese próximo proyecto no tendrá nada que ver con un remake de 9 semanas y media con los hermanos León, ¿no? No. A ver si luego se van a meter conmigo pensando que lo que hablo del personaje soy yo, que fíjate la que miraron en el podcast. Sí. No, el personaje de la obra de Rulo le pide una plataforma hacer un remake de 9 semanas y media, que me parece una cosa como muy loca, pero precisamente por loca mañana puede ocurrir, porque vivimos en estos tiempos de los remakes de todo, ¿no? La segunda escena nos lleva a un bar lleno de animales disecados con un camarero que practica ese deporte llamado la caza, un diálogo también desternillante con una chica vegana que entra al bar. Si un artista trabajara en el campo, se acabarían las tonterías, dice este señor, o el mundo iría mejor si se hablara menos y se dieran buenas hostias. ¿Son los actores, como los veganos y los ecologistas, unos progres woke que adoctrinan y quieren quitarnos libertades? Yo creo que ahí Rulo tendrá que dar una vuelta o explicar muy bien porque de qué personajes se está riendo, porque ese señor es despreciable. Lo que dice, yo empatizo y me da mucha pena, ¿no? Que tampoco es una palabra muy loca, pero entiendo perfectamente que el personaje de Cristina acabe harta de este hombre y tal, y ella al final, bueno, es maja y busca un entendimiento. Yo no sé lo que me pasaría con estos señores que gritan así y dicen estas barbaridades, ¿no? La mente de cazador llevada a otro extremo más loco. No vamos a meternos ya en terrenos de los políticos o en tal, o cómo está la prensa hoy en día, desde dónde vienen las opiniones de aquí y de allá, pero sí, puede haber también un poco de adoctrinar. De todas maneras, a mí el teatro que más me gusta, o el cine, es el que hace preguntas y que invita a la reflexión y que incluso lo disfrutas. Esta cosa de ver un peliculón y que lo disfrutas y que a la vez te puedes hacer preguntas. Cuando veo al autor haciendo moraleja, en teatro me produce... Y en cine también, en cine se disimula más, así que no creo mucho en adoctrinar, creo en preguntar. No, este texto es genial porque no adoctrina, y de hecho no sé si se ríe de este camarero, pero habrá quien también empatice con él y se ría de la vegana, ¿no? Ya, sí, vale, sí, tiene las dos cosas. No adoctrina, tampoco quiero hablar de política, pero es verdad que Rulo recoge dos debates que están hoy en la política y en la sociedad. Uno es el de la caza, y si hay que enseñar a los niños a conectar con la naturaleza a través de la caza, como quieren hacer determinados políticos en algunas comunidades autónomas, y otro, el de la tauromaquia. Es un defensor de los toros, y aquí, desde el Partido Socialista a toda la derecha y extrema derecha, defienden, apoyan la tauromaquia y quieren que perviva en el futuro. ¿Es cultura? ¿Son los toros cultura? Pues es que yo no he ido nunca a los toros. No sabría, quiero decir, no he ido ya por mi propia manera de ser, no he ido nunca. Entonces no puedo opinar. También sería por mi parte muy descarado decir o juzgar algo que yo en principio matar un animal no lo veo como algo demasiado artístico. Pero bueno, todos hemos crecido leyendo a Hemingway o descubriendo el arte o mitificando a Luis Miguel Dominguín y a Manolete y aquellas historias y tal. Y entonces, bueno, yo fíjate que creo que es interesante también ahora esto que decías de, no sé, se está riendo de la vegana, se está riendo del cazador y tal. En este momento loco de cosa de amalgama, parece como que queremos evolucionar en pocos años lo que no se ha evolucionado en 100 años. Entonces las cabezas de las gentes estamos un poco, por una parte, queriendo poder decir lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero a las 3 de la tarde en un Instagram o en el telediario te dicen que ya no va a haber premio para la tauromaquia, pero 10 minutos después acaban el telediario diciéndote
contándote que la infanta Vic ha ido a ver al torero a no sé dónde y tal, y que ha hecho una buena cosa, una buena corrida. Entonces, en los mismos 3 minutos te dan una información, te dan la otra. Entonces ahí yo te pasaría la pelota como periodista. ¿Tú cómo ves que de repente una información sea de una manera y a los 3 minutos en el mismo ámbito la contraria? Nosotros, como no hablamos de toros... Ah, vale, pues fenomenal. Pues yo, entre que tú no hablas de toros y yo no he ido nunca, esta pregunta nos sobra un poco. Sin desvelar nada, hay un momento en la obra en el que se dice que el hambre no atiende a fronteras y que cuando falta el alimento, hasta la persona más rica y poderosa del mundo es un buen trozo de carne. Pero esto no es verdad. Si el mundo se va a la mierda, probablemente los ricos sean los primeros o los únicos en salvarse. Pues fíjate que yo ahora mismo no lo tengo tan claro. Porque la cosa se está poniendo muy peculiar y muy extraña. Entonces creo que también tiene que ver mucho con las cabecitas, con lo emocional, con que ninguno de nosotros vivimos para siempre, con el grado de insatisfacción. Entonces, no sé si los ricos serían los primeros en salvarse. Hombre, van a ser los primeros en salvarse si de repente lo que ocurre por las calles es no sé qué, o pasa lo otro, o se pueden abastecer y comprarse ellos el supermercado entero y guardarlo en su alacena, esa casa que tiene, ¿no?, que dicen que es Salma Hayek, que tiene, ¿no?, y el marido, que tienen como una especie de búnker, sí, donde tienen como un supermercado entero y 3 casas abajo ocultas. Hombre, claro, si hablamos de estos megamillonarios, sí, o estalla una bomba y se van los otros con su barco privado. En este caso se salvarían los ricos. Pero en la locura colectiva, que es lo que puede llevar un poco a este camino torcido que están tomando a veces los acontecimientos, que apocalípticos hoy, ¿no? Yo creo que ni ricos, ni pobres, ni tal, vivimos en una locura. Cristales y luces nos van a cortar, nos van a pegar. Toda la locura de entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. En este mundo cada vez más cercano a las películas posapocalípticas que a las comedias románticas, nos atrapa el sensacionalismo, el clickbait y el jugárnoslo todo al blanco o negro. Es lo que denuncian el dúo valenciano Balancea en su última canción, Nuevo Orden Mundial o Cómo hacer el amor con inteligencia artificial. Cantan. El orden mundial te llama, Continúa la Feria del Libro de Madrid y hoy queremos recomendarles varias publicaciones. Y como estamos en modo apocalíptico, que decía Sekun, vamos a empezar por el guionista de Mad Max, esa distopía posapocalíptica. Se llama Terry Hayes, es periodista de investigación, corresponsal político y escritor. El británico nos ha presentado con la editorial Planeta El año de la langosta, un thriller geopolítico de espías, terrorismo, una mezcla entre John le Carré, Homeland y una pizca de The Last of Us. Raquel García. Cuenta Terry Hayes que puede escribir gracias a la imaginación que tiene desde pequeño. Yeah, I visualize it. There's no doubt I visualize it. I can't write it without seeing it. At least in my mind's eye. Visualizo lo que escribo, si no, no podría hacerlo, explica el escritor británico de cuya mente salió aquella escena en el desierto llena de motoristas vestidos de cuero que dio forma al universo de una de las sagas más icónicas de la historia del cine, Mad Max. Y esa capacidad es la que le ha permitido escribir no solo guiones, también novelas. Su debut hace 10 años con Soy Pilgrim le valió el calificativo de renovador del thriller. También periodista de investigación que le ha servido para sus historias que mezclan espionaje y terrorismo. Lo ha vuelto a hacer 10 años después con El año de la langosta, que acaba de publicar en España y que cuenta la historia de un agente de la CIA que es destinado a una de las zonas calientes del planeta, la frontera entre Pakistán, Irán y Afganistán. You just came up with a thought, an idea that it would be interesting if I had a character. No hubo una idea brillante o perfecta en el origen de la novela, cuenta el autor. Solo un protagonista del que parte la historia, Kane, un hombre que quiere salvar al mundo y a su familia, que tiene que enfrentarse a Al Tundra, antiguo miembro de las fuerzas especiales rusas, uno de los fundadores del ISIS y al frente de una nueva célula terrorista con la que pretende atacar a Occidente. 2 personajes defendiendo sus propias causas. One person's freedom fighter is another person's terrorist. Have a look at Gaza. Y es que quien combate para un bando puede ser un terrorista para el otro. Solo hay que pensar en lo que está pasando en Gaza, explica Hayes. Un palestino al que han atacado y matado a sus hijos podría pensar que es legítimo atacar a Israel. Lo mismo le puede pasar a una israelí que haya perdido a alguien en el ataque que perpetró Hamás en aquel festival. El papel que desempeña la literatura es estar cerca de los 2 lados y observar lo que sucede. Ritmo frenético con los mejores elementos del género. El año de la langosta es una novela colosal de casi 1000 páginas que nos muestra ese mundo que ha cambiado para siempre, bajo la amenaza de la guerra caliente y el nuevo papel que desempeña la tecnología. If you're a soldier,
it's really good. I don't want to be shot in Ukraine. If you're an author or a humanitarian, I think it's probably really bad. Para un soldado, el uso de la inteligencia artificial es algo bueno. Todo lo contrario si pensamos desde el punto de vista humanitario, dije Hayes. La cuestión es saber cómo podemos controlarla y hacia dónde nos va a llevar. Otro periodista, Martin Baron, que fue director del Washington Post, nos ha presentado sus memorias al frente del periódico estadounidense. Se titula Frente al poder, Trump, Bezos y el Washington Post. Lo edita en España La Esfera de los Libros y es una mirada profunda para comprender el deterioro de la democracia, el papel de la prensa y los equilibrios de poder en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, porque Marina Fernández ha hablado con él también de España. Lo cierto es que no hay ninguna democracia sin una prensa libre e independiente. No existe, nunca ha existido. Entonces es importante que mantengamos una prensa libre e independiente. Dirigir un periódico libre e independiente ha sido el propósito de Martin Baron durante los casi 10 años que ha estado al frente de una de las cabeceras de referencia de Estados Unidos y, por qué no decirlo, del mundo, el Washington Post, el diario que en los 70 desveló el Watergate y acabó con la presidencia de Nixon. Por entonces no había internet ni lo que aquí se ha dado en llamar pseudomedios. Desafortunadamente ahora hay demasiados sitios en el internet que son fachadas para intereses políticos, intereses comerciales. Ni tampoco un presidente en la Casa Blanca como Donald Trump, que ha bautizado como fake news a medios como la CNN y criticado públicamente que los periódicos puedan escribir sobre lo que les parezca. Él se quejó de la cobertura otra vez y él se enojó. Y él empezó a usar varias palabras despectivas, muchas palabrosas. Y él dijo que el Washington Post era una gran mentira, que era basura. La conversación duró una media hora. Y yo estaba pensando que yo tenía otras cosas que hacer. En su libro, Baron retrata a un personaje caprichoso y hasta infantil, a través de anécdotas como esta o la de la cena con Trump como anfitrión. Y cada vez que él criticó al Washington Post, él me dio un codazo. Y yo estuve tentado a hacer lo mismo, pero no lo hice. El servicio secreto estaba cerca. Tras la que el ya presidente, sin éxito, intentó convencer a Jeff Bezos, al dueño del Washington Post, de influir en la línea editorial del periódico. Un personaje, en definitiva, peligroso para la democracia. Hay una gran probabilidad de que Trump gane. Y, bueno, sería una amenaza a la democracia de los Estados Unidos. Las de Baron son las memorias trepidantes, casi de novela de espías, de un periodista convencido de que su trabajo es averiguar la verdad y publicarla, le pese a quien le pese. Para conseguirlo hace falta situarse frente al poder, pero no solo eso. Tenemos suerte en el Washington Post, obviamente, porque, bueno, Bezos no se metía en nuestra cobertura, él nos daba la independencia periodística y él tenía la disposición de invertir dinero a largo plazo. Seriedad, rigor, pero también sentido del humor e ironía salpican este testimonio privilegiado de los años más convulsos de la historia reciente del país más poderoso de Occidente. When people keep repeating that you'll never fall in love, when everybody keeps retreating, you can't seem to get enough. Then my love open the door. Seguimos con más publicaciones literarias. Madre de corazón atómico es una novela familiar de Agustín Fernández Mayo. Publicada por Seix Barral, el escritor emprende un viaje por Estados Unidos reconstruyendo los pasos que dio su padre en 1967 cuando quiso traerse una veintena de vacas en avión hasta Galicia. Ha conversado con él de este periplo Pepa Blanes. Decía Tolstoy al inicio de Ana Karenina que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia es infeliz a su manera. La familia de Agustín Fernández Mayo, el escritor gallego que se fue a Mallorca, el físico que escribía poesía, el hijo que hizo el duelo a destiempo, fue feliz y como tal se parece a muchas otras familias que vivieron y sobrevivieron con dignidad las últimas décadas de la historia de España. Y cuando voy a la casa familiar en La Coruña, encuentro lo que tú dices, un cuaderno de bitácora increíble es escrito a máquina por él en el año 1967 con fotografías, textos muy largos de cómo era Estados Unidos, cómo fue su experiencia veterinaria y era muy curioso porque mezclaba cuestiones puramente técnicas
con cuestiones de sociología. O, por ejemplo, ponía el coche de la secretaria, y era un coche, claro, que en España era imposible ver. Y todo eso para hablar de qué nivel de vida tenían allí, cómo comían, la alimentación de los norteamericanos. El escritor consigue hacer de una obra íntima y personal una historia universal, casi colectiva, de un país. No es fácil la tarea, lograr que algo que le ocurre a un escritor apele a cientos de lectores. Lo han conseguido algunos o algunas, como Annie Ernaux, por ejemplo, o Joan Didion, maestras de la autoficción, un género hasta hace nada denostado y que ahora escritores alejados de sus parámetros se suman a él. Me doy cuenta de que en realidad es lo mismo que yo estaba haciendo en aquella época en mi blog. Yo en mi blog iba por ahí de viajes literarios y me dedicaba a colgar fotografías y a escribir textos. Fernández Mayo, conocido y reconocido por su poesía, por esa saga generacional y alocada que fue el proyecto Nocilla, publica ahora una novela titulada Madre de corazón atómico, que cuenta la vida de sus padres, pero que es un retrato de la historia reciente de España, a través de una red de historias y leyendas familiares de gente anónima que ha vivido la guerra civil, la posguerra, la democracia y el cambio de siglo. Como afirma el narrador, la vida escribe la ficción que nosotros jamás nos atrevemos a escribir. Y me comunican que mi padre está muy, muy mal, yo intuyo que está muerto, pero no lo quiero creer. Y paso por un poste de teléfonos o de lo que fuera y dije, este es el día, este es el momento, sin saber por qué. Porque yo creo que mi padre ha muerto, claro. Entonces pego esa pegatina, le hago una fotografía y me voy. El escritor se habla en Canal y explica el duelo tras perder a sus padres y la relación que tuvo con ellos, en su salud y en su enfermedad. En 1967, poco antes del nacimiento de Agustín Fernández Mayo, su padre, un hombre nacido en un pueblo leonés, veterinario de profesión y creyente en la ciencia y el progreso, se embarcó en un viaje pionero por Estados Unidos, con el objetivo de traer una veintena de vacas en avión hasta Galicia. Casi medio siglo después, será el escritor quien realice su propio periplo por tierras americanas, tratando de reconstruir los pasos de su progenitor antes de que éste pierda definitivamente la memoria. Pero es un proceso muy misterioso, porque en el momento en el que muere una persona tan cercana, es que ese ser, esa persona con todo lo que es, se recompone en tu cabeza de otra manera, con toda su claridad, con toda su luminosidad. Y si hay zonas oscuras, sí, siguen quedando oscuras. No hay por qué tampoco descubrirlos. Los hijos no tenemos por qué ser detectives de los padres, ¿no? Una preciosa novela que evita caer en lo sentimental, pero que emociona por su manera de mirar a la familia, las relaciones y la memoria. También ha pasado por España Camila Sosa, una de nuestras imprescindibles. La escritora acaba de publicar con Tusquets Tesis sobre una domesticación, una historia que pone patas arriba la institución del matrimonio, Leo, pero después de hablar con Antonio Nuño, Camila Sosa pone patas arriba todo y a todos. En Las malas y en Soy una tonta por quererte, Camila Sosa se preguntaba si en la vida de una travesti había alguna posibilidad más que no fuera la propia supervivencia. En Tesis sobre una domesticación parece responder que sí, aunque eso no signifique que esa vida supuestamente relajada sea una vida feliz. Tesis sobre una domesticación tiene también mucho de Camila, pero a diferencia de sus dos obras anteriores, mira al futuro en lugar de mirar al pasado. La gran pregunta es si esa tesis habla sobre el proceso que lleva a toda persona a aceptar esa domesticación. O tal vez es el proceso para intentar liberarse, como quien dice, eslabón por eslabón de esa domesticación. También puede ser esa. La protagonista de Tesis sobre una domesticación es una actriz, como también lo es Camila. En el comienzo de la novela, la autora muestra su fascinación por Almodóvar. En realidad lo que me seduce de Almodóvar no es precisamente Almodóvar, sino sus actrices. El hecho de que un maricón sea capaz de seducir así a esos enormes talentos que tuvo, como Victoria Abril, como Carmen Maura, como Marisa Paredes. Si tienes enfrente a una escritora travesti argentina, es inevitable preguntarle por si es posible sobrevivir en territorio Milei siendo travesti. ¿Sabés que esa pregunta me gustaría hacérsela a una travesti que lo haya votado a él? Tengo muchísimas amigas que lo votaron, que hicieron campaña para él, desilusionadas de la democracia. Esto es decir, que aparezcan estas nuevas derechas implican nuevas preguntas. También es conocido el enfrentamiento del nuevo presidente argentino con el mundo de la cultura y especialmente con el cine. Le recordamos a Camila la protesta de los cineastas de su país en el pasado Festival de Cannes. Bueno, ellos sí se la ganan. Justamente los que llegan se la están ganando. Hay que ver cómo hace alguien que quiere filmar una película y no tiene ningún recurso, o no lo tiene a Francella, o no lo tiene a los actores, a Darín.
a ver cómo hace para filmar una película. Mira, tocas un tema que me vas a meter en problemas, pero justo cuando hablan del cine argentino citan películas donde está Darín, donde está Francella, como si ese fuera el cine argentino, y se olvidan de millones de títulos y de millones de actrices y actores que hacen el verdadero cine argentino. Por citarte, Los motoarrebatadores, que es una película maravillosa, tucumana, filmada con 2 pesos, con 3 pesos, como esas que hacía Marguerite Duras cuando filmaba sus películas. Tesis sobre una domesticación ha dado el paso y se ha convertido en película. La dirige Javier Mantencuter y la producen Gael García Bernal y Diego Luna, y la propia Camila Sosa es la guionista y la protagonista. La hora extra. Una parada más para reflexionar sobre el cambio climático, pero desde el arte. Manuel Chabajay es un artista maya, sutujil, originario de Guatemala. Ha recorrido pinacotecas, galerías y salas de medio mundo defendiendo su cultura y la cosmovisión maya. Es una comunicación directamente con la madre naturaleza, desde nuestros idiomas. En el caso mío, hablo el idioma maya sutujil. Nuestro idioma viene de sonidos y está relacionado directamente con la madre naturaleza y los cosmos. En este caso hay mucha comunicación con las plantas, con los árboles, con las montañas, con los volcanes, con los animales y también con las energías. Es muy complicado tratar de explicar o traducir desde nuestro idioma al español. La cual es la única forma más cercana, es la interpretación. Entonces, eso somos nosotros los mayas, ¿no? Que estamos relacionados directamente con los elementos de la naturaleza, en este caso con la madre agua, la madre luna, con las montañas y los volcanes, con los abuelos y abuelas milenarios. Manuel Chabajay acaba de inaugurar una exposición en la Galería Pedro Cera de Madrid denunciando el cambio climático, las avalanchas de turistas, la contaminación y los residuos. Le hemos preguntado en primer lugar qué poder tiene el arte para hacernos reflexionar y tomar conciencia de un problema tan grave en una sociedad cada vez más llena de negacionistas, de personas que no quieren perder sus privilegios, renunciar a un modo de vida que desde luego está por encima de nuestras posibilidades. Bueno, en este caso, más que poder con el arte, es más que te plantea otras posibilidades, otras miradas, y desde mi mirada eso es mi propuesta, ¿no? Que haya un despertar de conciencia hacia dónde nos estamos yendo en este caso, porque mis temas que trabajo siempre, los elementos es el paisaje, el agua, o sea, muy presente. Entonces, como seres humanos, la contaminación que le hacemos, la cantidad de basura que producimos cada ser humano. Entonces, ancestralmente hay mecanismos que no existía la bolsa de plástico, pero había mecanismos como resguardar todos nuestros alimentos, ¿no? Que se utilizaban hojas de plantas de banano, plantas de machán. O sea, sí hay muchos mecanismos que también eso puede aportar, ¿ya? Creo que la conciencia, para mí eso es como lo más importante, despertar la conciencia y estar consciente de que actualmente estamos contaminando, ¿no? A un nivel exagerado, ¿no? En este caso con la madre naturaleza. ¿Qué es lo que trae Manuel a España? ¿Qué es lo que podemos ver en esta exposición? El artista nos lo cuenta. Bueno, aquí en esta muestra tengo un video, que en el video que lo hice con neón, que es un texto en mi idioma sutujil. También un performance que está documentado con fotografías y parte del performance también hay una instalación, una serie de pinturas de paisajes del lago Atitlán, que es donde yo crecí, nací, unas esculturas de cerámica con pedazos de neumático. Eso es lo que conforma esta exhibición. Siempre también, o sea, los materiales que utilizo, entonces son estos materiales que de alguna u otra forma
Según las investigaciones que hice en Guatemala, nos hace falta basureros, en este caso para los neumáticos. Y entonces por no tener estos basureros, los puedes encontrarlo en la calle, los puedes encontrar los neumáticos bajo el lago Atitlán. Entonces todo el impacto que está haciendo, ¿no? en este caso. Y los paisajes del lago Atitlán, que yo los pinto con el aceite quemado, que es derivado del petróleo, sobre papel algodón, con acuarela. ¿Siente Manuel que el negro ha ido ganando espacio en su obra? Bueno, en este caso más bien la naturalidad, porque en este caso los aceites que utilizan los motores marinos no es solo de un color. Hay aceite quemado que son verde, amarillos, marrón, rojo. O sea, depende, ¿no?, de la marca de los aceites, y depende el tipo de uso que le hacen con el motor. O sea, eso se reduce se hace un resumen en cuanto a la tonalidad que genera, ¿no? Entonces depende cuántas horas le dan el uso, y ese es el tipo de quemado, ¿no?, que le da. Entonces también en este caso el negro no, o sea, yo siento que no está predominando, que está ganando espacio en este caso en mis obras. Blanca Lee, directora y coreógrafa, también está muy preocupada por el cambio climático. Transmitimos nuestras angustias porque hablamos a través del arte de ellas, pero cualquier persona se identifica con esas angustias que son nuestras angustias contemporáneas. Entonces, claro, una de ellas, por supuesto, es el cambio climático que tendríamos que estar frenando, ¿no? Y es esa sensación a veces de vivir en un mundo en el que todos tenemos claro que tenemos que hacer algo, y el no saber a veces qué puedes realmente hacer, ¿no? Y es por eso que para mí es muy importante, y en mi obra aparece mucho este tema, porque intento a través de mi trabajo reflexionar sobre él y compartir esa reflexión con el público, porque a veces cuando reflexionas es cuando encuentras qué puedo hacer yo, ¿no? Y qué podemos hacer cada uno como individuo. Esta semana, junto al director de orquesta Aaron Zapico, ha estrenado La liberazione di Ruggero dalla Isola de Alcina, de Francesca Caccini, la primera ópera compuesta por una mujer que conozcamos. Estrenada hace 400 años, esta partitura es una mirada femenina y feminista sobre los roles de género. Destaca el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosc. Aquí, Ruggero es un toy boy medio tonto, que se lo disputan, un megacachas con un cerebro absolutamente limitado, que se lo disputan los dos personajes realmente poderosos de la obra, que son Alcina, que es, digamos, la mala, y Melissa, que es la buena, y las dos se discuten para tener al toy boy que está por allí sin enterarse de nada. Música barroca, ópera y ballet en teatros del canal con Javier Gregori. Como una buena pionera de la ópera barroca, la compositora italiana Francesca Caccini también exige un fastuoso surtido de efectos teatrales, como una embarcación construida con huesos de ballena o un monstruo marino con alas. Además, se requiere un ballet ecuestre, y aquí la intervención de la coreógrafa Blanca Lee ha sido fundamental, aunque con muchas limitaciones, como ella misma confiesa. Entonces, una obra barroca con pocos medios es algo bastante difícil, porque sabéis que el barroco es como muy siempre grandioso, está escrito de hecho, grandes decorados, la isla, las ballenas, todo así como wow, ¿no? Todo eso pues no lo vais a ver. A principios del siglo XVII, Francesca Caccini fue sin duda una personalidad clave en el nacimiento del género lírico. De hecho, con solo 13 años de edad, ya participó en el estreno de la Euridice de Peri, la ópera más antigua cuya música se conserva. Además, la primera mujer que compuso una ópera también era una destacada cantante, y por esa razón ella misma encarnó a la hechicera Alcina en el estreno de su obra en Florencia.
Sin embargo, la historia ha ocultado su extraordinario trabajo, como también ha ocurrido con la inmensa mayoría de las mujeres compositoras. Por lo tanto, la recuperación de sus obras es una necesidad urgente, como destaca el director de orquesta Aarón Zapico. Intentando recrear todo ese color, todo ese arco iris que es la obra. La obra es muy colorida, muy moderna en su mensaje, muy moderna en su ritmo, en su narrativa, y es una obra que, aunque tenga 400 años, es realmente espectacular lo bien que se amolda a estos tiempos que nos toca vivir. La primera ópera, compuesta por una mujer, está basada en un célebre poema épico, El Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, que ha sido también adaptado por un buen número de compositores masculinos, como el archifamoso Händel. Pero esta vez la visión es muy diferente, como destaca Joan Matabosc, el director artístico del Teatro Real, que coproduce esta recuperación con el Teatro del Canal. Porque realmente se puede decir, no es que sea una ópera compuesta por una mujer, sino que realmente la perspectiva, precisamente, es una perspectiva muy feminista, si queréis, avant la lettre. La Liberazione de Ruggiero, dalla Isola d'Alsina, se estrenó en Italia en el año 1625. Ahora, bajo la dirección musical de Aarón Zapico, el conjunto instrumental y vocal Forma Antigua y músicos solistas de la Orquesta del Teatro Real han recuperado este título histórico. Han pasado ya casi 400 años de su estreno, pero esta ópera sigue siendo muy actual y desde el punto de vista de la música se adelantó a su tiempo. Para acercar la ópera a los jóvenes, Blanca Lee ha tirado mucho en sus creaciones de hip hop, música experimental o electrónica, del Toy Boy que decía Matabosc al Sexy Boy de Air. Eres una banda francesa mítica que va a pasar por el Sonar, el Festival de Música Avanzada y Arte Multimedia que se celebra esta próxima semana en Barcelona. Allí sigue, después del Primavera Sound, nuestro compañero Carlos Córdoba. Puede que usted piense que no le gusta la música electrónica, pero también puede que esté usted equivocado. Escuche esto. Va a notar cómo a lo largo de esta crónica la intensidad de la música va a ir creciendo. De fondo suena uno de los temas más conocidos de la banda francesa Air, cabeza de cartel del Sonar. Este año tocarán allí, de principio a fin, Moon Safari, el disco de música electrónica con el que se dieron a conocer en 1998 y que pasa por ser uno de los más influyentes de la historia de este género. Incluye temas como este Chico Sexy. Suena a sintetizadores, puede que le recuerde un poco a músicos de los 70 como Jean-Michel Jarre, incluso a Vangelis, incluye trazas de Pink Floyd. En fin, pese a ese guiño al pasado, Sonar es sobre todo un festival dedicado al futuro y al presente de la música, como la de Jessie Ware, una de las estrellas de esta edición, cantante y compositora, hija de un reportero de la BBC y tan británica como para ser amiga de Adele. Jessie Ware empezó cantando electrónica, luego se acercó al rhythm and blues y coqueteó con el pop, hasta alcanzar su mayor éxito hasta la fecha, este What's Your Pleasure. Algunos de los que bailarán al ritmo de la electrónica del 13 al 15 de junio en la Fira de Montjuïc por el día y en la Fira Gran Vía por la noche, ni siquiera habían nacido cuando se celebró la primera edición de Sonar hace ya 31 años. Ahora, durante 3 días, van a poder seguir el ritmo, entre otros, de Paul Kalkbrenner. Su música es el epítome de lo que comúnmente llamamos electrónica. Este es su gran himno, Sky and Sand. Kalkbrenner, radicado en Berlín, donde si no, hace lo que quienes saben de esto llaman electrónica emocional, signifique eso lo que signifique. Los atardeceres de Sonar de día estarán este año encabezados por 3 grandes iconos de la electrónica: la legendaria Keating, antes conocida como Miss Keating, Laurent Garnier, una de las primeras estrellas del techno que ya actuó en la primera edición del festival en 1994, y Folamour. La
La receta de Folamour a base de house, música disco y gotas de pop y jazz sonará estos días en un festival que ofrece mucho más que música, con actividades paralelas como Sonar +D, donde se hablará de cómo la industria musical se adapta a la inteligencia artificial, las plataformas de reproducción, el entretenimiento inmersivo o la realidad aumentada. Y también Sonar de Día, un congreso matinal donde más de 370 artistas, investigadores y docentes de todo el mundo tratarán de entender hacia dónde se dirige la música. Si subimos un poco las revoluciones, nos encontramos a una de las superestrellas del techno actual, Charlotte de Witt, o como la definen en el festival, la segunda exportación más famosa de Bélgica después de las patatas fritas. Su canción más reproducida en Spotify es esta que están escuchando de fondo. Honestamente, no es que su compositora se rompiese la cabeza con la letra. Son básicamente 4 palabras que se repiten insistentemente. Estas. Aquí pueden escuchar influencias de la música trance y el suficiente techno como para sentir que uno está en una rave. El británico Samuel Seffer, más conocido por su nombre artístico Floating Points, añade más revoluciones a este repaso por lo que ofrece Sonar 2024. Suena su último single, Birth 4000, construido a golpe de sintetizadores. Si lo que están escuchando no les gusta, después de todo, puede que usted tuviese razón y efectivamente no les guste la música electrónica. Nos vamos, María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte y que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.